Sí. Buenas tardes a todos. Comenzamos una nueva temporada de Webinotes con carácter semipresencial. Hoy ya tenemos público con nosotros, que podéis asistir siempre que queráis. Es conveniente que confirméis vuestra asistencia para controlar los aforos y programar de la mejor manera posible el formato de la sala. Y hoy estrenamos un nuevo espacio que es una especie como de set de televisión que va a dar más agilidad a estas transmisiones de conferencias y que permite interactuar con las personas que vengan al colegio notarial. Yo os animo a que vengáis en las próximas ocasiones para de esta manera intentar ya normalizar un poco la vida, empezar a interrelacionarnos entre nosotros, y el formato será este, la conferencia con el público que asista. Mantenemos la videoconferencia para que todos los compañeros y personas que estén lejos de la sede colegial y quieran verlo desde sus casas o desde sus despachos lo puedan hacer. Y también recordamos que todas las conferencias quedan grabadas y quedan depositadas en una página web que es culturanotarial.eu, en la cual podéis visionar cualquiera de las webinotes que se han realizado durante la temporada pasada y en esta, en la que ahora iniciamos, con una charla o una exposición que corre a cargo de Albert Domingo. La materia sobre la que va a versar realmente es de ética, de ontología, de la forma de actuar los notarios, pero tiene también mucha relación con la norma jurídica que regula hoy en día la mayor parte de las operaciones crediticias en España. Es una conferencia que ya ha dado, hoy no tenemos la exclusiva, ha dado en las jornadas notariales de Poblet y La Palma, que se acaban de celebrar en Tenerife la semana pasada, con gran éxito tanto de asistencia como de calidad de los ponentes. Son unas jornadas que os recomiendo la asistencia porque además de que el objeto de las mismas es hablar sobre todo de ética y de ontología, pues permite la convivencia con muchos notarios, y el Colegio Notarial de Canarias, que lo organiza junto con el de Cataluña, sabe combinar muy bien el ocio con el trabajo. Y se trabaja mucho, pero también se pasa bien con los compañeros de Canarias. Y la fusión de las jornadas ha sido, yo creo que muy positiva. Existían las jornadas de La Palma, existieron en Cataluña las jornadas de Poblet, se dejaron de celebrar las jornadas de Poblet, que fueron una auténtica referencia para el notariado desde el punto de vista de la ética notarial. En el Colegio de Cataluña retomamos las jornadas de Sant Benet, con un enfoque más limitado a los notarios de nuestro colegio, y Alfonso Caballé, decano del Colegio de Canarias, nos propuso fusionarlas, y en lugar de hacerse cada 2 años en las Islas Canarias, se harán un año en las Islas Canarias y otro año en Cataluña, y el año que viene por estas fechas vamos a hacerlas iniciando las mismas, a ser posible, en el monasterio de Poblet, como continuidad de las anteriores. La verdad es que este año, ¿verdad? Han puesto el listón muy alto, o hemos puesto el listón muy alto. También hemos colaborado nosotros en la organización, y en el próximo pues intentaremos, no digo superarlo, pero sí por lo menos mantener el nivel. Y como decía, Albert Domingo fue uno de los ponentes, y estaba allí pues porque es un especialista en las 2 materias, digamos, que comprende su intervención. Una es la ética y la deontología, y otra es la protección de los consumidores y toda normativa sobre préstamos y documentos que incorporan créditos y operaciones crediticias. Y, como sabéis, Albert es notario de Vilassar de Mar, es también miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña, es su tesorero, es el director de la Academia de Opositores del Colegio Notarial de Cataluña, y muchísimos títulos más que lo único que harían sería pues demostrar cómo es uno de los grandes notarios de nuestro colegio. Por eso hemos pensado en él para inaugurar este espacio con conferencias jurídicas y de alguna manera pues tener un buen inicio en esta nueva etapa. Albert, cuando quieras. Muchas gracias, José Alberto, por esta presentación. Bueno, muy contento de que me hayas invitado y que tenga esta oportunidad de hablar. Y el objeto de mi intervención es hablar precisamente de la deontología notarial en relación con
la contratación en masa. Es decir, el notario, cómo actúa con la contratación en masa, ¿no? Para ello, voy a empezar haciendo una pequeña introducción y un matiz en materia de lenguaje. Es decir, si cogemos la Ley 821 sobre reforma de legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad, vemos una cosa, que ya no hay personas discapacitadas o incapacitadas, perdón, no hay personas incapacitadas o personas incapaces. Desaparece el término incapaz y desaparece el término incapacitación. Entonces, siguiendo esta línea de respeto a las personas, yo voy, siguiendo el Código de Consumo de Cataluña, utilizar el término persona para referirme también no solo usuario y no solo consumidor, sino persona usuaria o persona consumidor o consumidora, como hace el Código Civil de Cataluña, para recordar que detrás del nombre usuario y consumidor hay personas. Entonces hablaremos de la persona del usuario y de la persona del consumidor. Una idea. Estamos en la sociedad del consumo y del consumismo. La sociedad del consumo, evidentemente, que os voy a explicar, que no sepáis, se trata de la producción en masa de bienes y que en esa producción ya se reveló al principio que era más fácil fabricar productos que venderlos. Con lo cual, el esfuerzo empresarial, ¿dónde se desplaza? Precisamente ahí, en la comercialización. En la comercialización a través de ¿qué? De la publicidad y sobre todo del marketing, entre otras estrategias. Claro, el objetivo fundamental está muy claro. Se trata de que todo el mundo, cuantas más personas mejor, accedan a los bienes y servicios que cubran sus necesidades. Necesidades que sean esenciales o que no sean esenciales. Y lo bueno de la cuestión es que se adaptan todos al bolsillo de cada consumidor. Es decir, tenemos todo producto en función de lo que pueda gastar, tendremos eso adecuado. Bien, todo hasta aquí correcto. Yo hasta aquí diría que no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede? Que claro, aquí hay un principio que dice que cuanto más tienes, más quieres. ¿Ah? Y eso también la filosofía han definido los filósofos, ya lo dicen. Uno famoso, el alemán Schopenhauer, decía, mira, la riqueza o el dinero es como el agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Claro, entonces, ¿qué sucede? Pues efectivamente que la sociedad del consumo nos lleva al consumismo. Y el consumismo, evidentemente, su lógica es el poder fomentar la producción y sobre todo la venta de los bienes a través y la utilización de herramientas muy importantes como son las herramientas de la publicidad. Y esas herramientas a la publicidad que llevan al consumo precisamente condiciona a ¿qué? A que la persona siempre esté en una constante elección entre diferentes ofertas a cuál más seductora. Entonces, esa producción ingente de consumo masivo y estandarizado que se caracteriza por el usar y tirar en régimen de competencia donde entran monopolios y oligopolios, provoca que las personas, y ahí está lo interesante, las personas dejan de ser vistas como personas para pasar a ser meras funciones sociales para uso estadístico y o comercial. Claro, en toda esta galaxia, ¿el centro cuál es? La persona consumidora. Y claro, para conseguir que esa persona consumidora llegue a ser consumidora, a veces los medios no siempre son lo lícitos, claros y transparentes que deberían ser para cubrir esas necesidades reales o ficticias y que al final lleva a esa compra del producto. Pues bien, en el proceso de captación de la persona del consumidor se producen excesos y eso ha quedado demostrado. Y ahí está todo el derecho del consumo. ¿Por qué se han producido excesos? Pues bueno, por la falta de honestidad, falta de equilibrio, falta de transparencia, falta de explicación del servicio que se vende. ¿Y eso qué hace? Que la persona consumidora sea una persona vulnerable, carente de información, carente de formación suficiente para poder decidir con criterio y debe estar o debe obtener algún tipo de protección. Entonces, ¿qué sucede? Que esta realidad que está ahí nos ha venido de nuevo. Y esa realidad que ha hecho ha empujado al derecho. ¿Y cómo lo ha empujado? Pues a realizar, evidentemente, una tarea legislativa. Hay que legislar para hacer y llevar a cabo la protección de estas personas. ¿De qué? De proteger de esos posibles abusos. A ver, todos sabemos que una sociedad sin consumo es imposible. Es imposible. Pero, evidentemente, una sociedad que no reflexiona sobre
sus formas de consumo y no legisla en consecuencia, está condenada al fracaso absoluto. Y de ahí nace y aparece, decía, el derecho de consumo. El derecho de consumo que tiene una gran dispersión legal. Pero uno de los ámbitos en los cuales a mí me interesa y voy a incidir y nos interesa a nosotros es en el derecho contractual de consumo. Y dentro del derecho contractual, ¿qué persigue el derecho de contractual? Lo de siempre, la protección a los intereses generales de las personas consumidoras de productos y usuarias de servicios. Pero, ojo, en las tres fases. ¿Y cuáles son? Fase de formación, fase de formalización, fase de ejecución. Y en todas ellas lo que se pretende es dar esa protección evitando una serie de cláusulas y prácticas de carácter lesivo que puedan perjudicar a esas personas consumidoras y usuarias. De ahí viene el derecho de consumo, necesariamente porque se ha llevado a la práctica y se ha visto que eso se produce. Viene a ser una especie de parachoques. Vamos a parar esto si es posible. ¿Cuáles son las principales características del derecho de consumo, concretamente el contractual, el que me interesa? Protección al consumidor, carácter imperativo, nulidad de la renuncia previa a unos derechos básicos, deber de información básico, previa, completa, clara, comprensible, para asegurar que la decisión sea consciente y reflexiva, sea correcta. El derecho es formal. El derecho de consumo de contratación es formal, tiene que ser ad luciditatem, transparente, luz, que la gente comprenda. Por lo tanto, cualquier interpretación que no sea así debe ser siempre favorable al consumidor. La duda debe proteger al consumidor. Por lo tanto, este derecho contractual de consumo lo que hace es fomentar, en definitiva, el derecho de desistimiento, la revocación, la renuncia, la resolución unilateral por parte del consumidor. Y aquellas cláusulas predispuestas están sometidas a un control de transparencia, cuyo contenido también se somete a este control. Y se declara la misma ley la nulidad de estas cláusulas cuando evidentemente no superan el control de transparencia, que son cláusulas por lo tanto imperativas. Pero claro, yo me planteo, ¿por qué hablamos de derecho contractual? Es que en realidad no es un contrato. No es un contrato entendido en el sentido clásico que nosotros hemos estudiado siempre. Porque en el derecho contractual clásico es evidente que hay dos pilares. La autonomía de la voluntad y la buena fe. Miren, si las cosas se cumplieran, pocos conflictos habían. Autonomía de voluntad, información de lo que firmo y buena fe. Es decir, voy a hacer las cosas correctamente, no con mala fe. Evidentemente, en el derecho contractual de consumo esto es una entelequia, porque las partes no son libres, es evidente, no son tan iguales, es evidente. Y la conclusión, ¿cuál es? La conclusión es que evidentemente no son estas partes los mejores árbitros de sus intereses para darse a sí mismas las normas, como hacen el derecho contractual clásico, para darse a sí mismas las normas que van a regir sus relaciones jurídicas. Por lo tanto, este desequilibrio que produce o está producido por esa predisposición unilateral de contenido que lleva a una falta o insuficiente información al respecto. El derecho clásico que entendemos de contrato que nosotros hemos estudiado se basa en tres pilares. La voluntad libre, la igualdad entre las partes y la consecuencia de todo ello es que evidentemente nos obligamos, la obligatoriedad. Pero claro, en materia contractual en masa, ¿qué sucede? Pues que las cláusulas han sido redactadas por una parte. La otra se limita, o acepto o rechazo, pero no me toque. Es un formulario donde a lo máximo que aspiramos es a rellenar nuestro nombre, nuestros datos personales en ese formulario y poner la firma. Claro, eso es una lex uniparte, no es una lex interpartes, es una ley que impone su ley, es una parte que impone su ley. Y claro, pero esa uniparte también es un pacta sunt servanda, porque resulta que están ahí los dos de consentimiento, que se dice que sí, y el pacta sunt servanda es la honorabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, 1091 del Código Civil. Las obligaciones que nacen tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Claro, y la pregunta que me podéis hacer, y bueno, ¿y el notario cómo se relaciona con todo este derecho contractual del consumo? ¿Cómo se relaciona? Bueno, yo cojo la legislación notarial, que es la que basa nuestra función de notario, y digo, hombre, de siempre yo estas herramientas las he utilizado, siempre las tengo. Es que mi legislación ya me las da. ¿Y cómo es que me las da? Hombre, porque tenemos una lex artis notariae, es decir, tenemos una ley que hace las cosas bien
y que nos dice cómo hacerlas bien, y eso se llama lex artis, la tenemos. ¿Y dónde la tenemos? Pues bueno, fácilmente en un carácter mixto de nuestra función notarial, porque el notario, no debemos olvidarnos, tiene una parte de funcionario y una parte de profesional, y eso es esencial en nuestra función. ¿Funcionario por qué? Porque, bueno, usted funciona porque, muy fácil, funcionario porque tenemos fe pública. ¿De dónde te ha salido la fe pública? ¿Acaso los demás operadores jurídicos tienen fe pública? No. La fe pública la tiene el notario. ¿Y quién se la da? Se la da el Estado, señores, se la da el Estado. A través del título de notario, la oposición que hacemos. Con lo cual, somos funcionarios porque el Estado nos reconoce y nos da, es decir, nos autoriza a utilizar la fe pública que él ha creado. Y evidentemente, esa utilización de la fe pública nos da la autenticidad, que es lo que persigue la seguridad jurídica preventiva, la autenticidad de los documentos que llevamos a cabo de los instrumentos públicos. Pero aparte de este contenido tan importante, es evidente que hay otro contenido que es el profesional del derecho que acaba de, evidentemente, poner la guinda en la situación, es decir, el asesoramiento jurídico, porque sin él, la función del notario no existe. No existe. El artículo 1.2 lo reconoce el reglamento cuando nos dice, mire, los notarios son a la vez funcionarios y profesionales del derecho. Y este es el doble carácter de la organización del notariado. Yo me enteré que iba a ser funcionario cuando estudiaba las oposiciones a notario. No tenía ni idea, pero cogí el tema 1 y el tema 1 dice, ¿qué dice? El función notarial, fundamento de caracteres, característica del notario. Y bueno, ahí me enteré que es el Estado el que me autoriza y me hace depositario de la fe pública notarial, que lo que me da es dotar de autenticidad y fuerza legal a los instrumentos que yo voy a autorizar. Caray, pues esto ya me gustó, dice, me van a creer, me van a creer. Entonces, evidentemente, si cogemos el artículo 1 de la ley del notariado, dice, mire, el notario es un funcionario público autorizado. ¿Para qué? Para dar fe conforme a las leyes, los contratos y actos extrajudiciales. Es decir, que el Estado reconoce a un grupo de ciudadanos, que somos nosotros los notarios, que los documentos que intervenimos por razón de nuestro oficio deben ser creídos, deben ser aceptados como una verdad oficial. Y precisamente el artículo 1.2 del reglamento nos dice que como funcionarios ejercen la fe pública en la esfera de los hechos y del derecho. ¿Eso qué quiere decir? Claro, yo cuando estudio mi instrumento público veo que hay varias partes y que tengo que saber colocarlas en su lugar. Y las dos últimas hay una que me habla del otorgamiento y otra que me habla de la autorización. Y a mí me gusta dejarlas separadas, porque el otorgamiento es una cosa y la autorización es otra. ¿Y qué es el otorgamiento? El otorgamiento es la prestación de consentimiento de los interesados. Que dicen, sí, señor notario, lo que me ha explicado y todo esto es correcto, es lo que yo quería. Otorgo, firmo. Y yo, el notario, entonces a la siguiente parte doy la autorización, autorizo el documento, que es la prestación de mi consentimiento. Y en mi consentimiento lo que hago es una materialización de esa dación de fe, que implica que se ha cumplido con lo exigido por la ley. Asesoramiento imparcial, independiente, voluntad informal. Y eso lo dice uno de los artículos, para mí, más importantes de nuestro reglamento notarial y de nuestra legislación notarial, que es el artículo 145, que nos dice: la autorización o intervención en el instrumento público implica el deber del notario de dar fe de la identidad, muy bien, del juicio de capacidad, muy bien, ahora diríamos de aptitud suficiente para ejercer su capacidad jurídica, perfecto, y legitimación, y de que el consentimiento, y ahí voy a recalcar, el consentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se adecúa no solo a la legalidad, que tiene que ser así, sino a la voluntad debidamente informada de los otorgantes. Oigan, recapaciten en esto que ponemos al final de las escrituras. Voluntad debidamente informada de los otorgantes. Eso requiere un tiempo. Voluntad debidamente informada de los otorgantes. Y eso además, tengan en cuenta el 147 del reglamento notarial, cuando dice: sin mengua de la imparcialidad del notario, el notario insistirá en informar a una de las partes respecto de las cláusulas escritas en las escrituras y propuestas por la otra parte. Y prestará la asistencia especial al otorgante necesitado de ella. Eso lo dice el reglamento. Y también asesorará con imparcialidad a las partes y velará por el respeto de los derechos básicos de los consumidores. Eso lo tenemos en nuestra legislación notarial. Por tanto, la fe pública que otorga el legislador al notario, su único objetivo, ¿cuál es? El más importante de nuestra función, la seguridad jurídica preventiva sustentada
en nuestra imparcialidad. Porque la fe pública no es como yo oí en una ocasión, el notario vende. El notario vende porque no tiene que vender nada. El notario da la fe pública porque la fe no es propiedad del notario, es del Estado que nos autoriza a dar esa fe pública. Y nosotros, en nuestros actos de representación, como representantes somos, como funcionarios, la utilizamos. ¿Y cómo características tenemos o qué características de ser funcionarios públicos? Fácilmente, evidentemente, la fe pública es una delegación del Estado y nos dota de fuerza y autenticidad, otorgando seguridad. Eso es lo básico. Pero además hay que tener en cuenta que nuestro número es limitado. Ser notario nos lo da el Estado, con una competencia territorial, organización corporativa y jerárquicamente estamos sometidos al control del Estado. Además, el protocolo es cierto que lo guardamos, es cierto que somos sus autores y lo elaboramos nosotros y lo custodiamos, pero no somos propietarios. La propiedad del protocolo es del Estado. Y además, los aranceles y retribuciones no son las que nosotros queramos, vienen fijadas por el Estado. Y además, nuestra función es obligada, sí que es rogada, pero una derogada es obligada de cumplir siempre y cuando no sea contra la legalidad. Y finalmente, el notario responde. ¿Cómo responde? Personalmente, ¿de qué? De los actos por vía penal. Responde por vía civil, pero además también responde por vía administrativa y disciplinaria. Con lo cual aquí ya nos engarza con el carácter de funcionario. Eso es el aspecto. Y el aspecto de profesional del derecho. Hombre, el artículo 1.2 lo dice. Tiene la misión de asesorar a quien reclama su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos para el logro de los fines lícitos que aquellos que propongan alcanzar. Eso, señores, ¿qué es? Es asesorar. Y eso no se hace en 1, 2 o 3 minutos. Eso lleva su tiempo. En materia de herencias, en materia de testamentos, en materia de compraventas, en materia de préstamos. Entonces, después de toda esa información decimos si el otorgamiento se adecua a la voluntad debidamente informada. Eso lo he dicho. Y mira, la misma Unión Internacional del Notariado Latino nos conceptúa igual. Nos dice, mire, el notario es un profesional del derecho, pero está encargado de una función pública. La dualidad. Por lo tanto, a ver, el notario lo que hace es interpretar y dar forma legal a las voluntades. Interpretarlas y dar forma legal, adecuarlas a la legalidad. Pero para llegar ahí tenemos que asesorar, porque evidentemente hoy el mundo jurídico es muy complejo. No es nada fácil y hay que asesorar jurídicamente a las partes sobre lo que realmente que quieran vamos a saber trasladarlo. Y siempre es evidente que tenemos que ser imparciales. No podemos decantarnos a favor de... Y finalmente también no tenemos que entorpecer la libertad de elección del notario. Vengan el que vengan. Y un secreto fundamental que es el secreto profesional. Evidentemente debemos siempre mantener el secreto profesional. Pues todo esto que dice la ley del notariado, antes también existía. ¿Cómo que también existía? Mira, yo me remonto, es que si vamos a los documentos notariales anteriores encontramos perlas, verdaderas perlas, cosas interesantes. En el año 1834 hay, que supongo estará arriba en la biblioteca, que tendré que consultarlo, hay un librito, que se llama Elementos de la Notaría, escrita por el notario de Sant Feliu de Guíxols, Marià Josep Sala, en 1834. Doncs aquest senyor, el senyor Marià Josep Sala, va escriure un llibret de com teníem que actuar els notaris, com ho teníem que fer els notaris, i està redactat en català, amb uns formularis al final, petit, orientador, per a la gent que comença la professió. Doncs bé, aquest llibret, què diu? ¿Qué digo aquel libret? Yo he sacado unas cosas de este librito. ¿Y qué cosas he sacado? Las que me han interesado comunicar a vosotros. A fin de establecer, y dice, a fin de establecer sobre bases sólidas el derecho de propiedad, la libertad civil y el reposo de las familias, bases sólidas, derecho de propiedad, libertad civil y reposo de las familias. Ojo, que no son bromas. Dice, no han bastado los tribunales. Tampoco han bastado el ministerio sacerdotal, porque antes sabéis la importancia del sacerdote en la Iglesia Católica. Y añade, por eso la institución del notario es necesaria. Dice, la tranquilidad pide a los notarios que, como empleados públicos desinteresados y redactores imparciales, hagan conocer a las partes toda la extensión de las obligaciones que contraen. Den un carácter auténtico a los pactos y convenios, conserven fielmente este sagrado depósito y eviten nuevas cuestiones que podrían promover la mala fe. Estas no la queremos para nada. Los notarios son una especie de jueces voluntarios que obligan irrevocablemente a los contratantos. El notario debe tener ciencia, estudio, delicadeza, tratar bien a la gente, probidad, integridad y rectitud. En todos los momentos de su vida pública
debe sentir la dignidad de su ministerio. Y esto es muy importante. Debemos sentir que somos notarios, la dignidad de nuestro ministerio, de nuestra función. Sobre su virtud y sobre sus conocimientos reposan la unión de las familias, la fidelidad de las promesas y la garantía de las propiedades. Si los pleitos van a los tribunales, la confianza va a los notarios. Y acaba diciendo, el notario debe tener sin cesar ante sus ojos lo sublime de su ministerio, del todo moral y legal que ejerce, y recordar que está destinado a dirigir a las partes a convenios para ajustar combinaciones de artificio, descubrir amagos y la mala fe. Tal es el sentido de la notaría vista a través de las graves funciones que el notario desempeña. Fijaros, esto está escrito en 1834 por un notario de pueblo, San Feliu de Guíxols. Y está el librito, y lo encontráis. Se puede encontrar. Claro, y la pregunta es, vamos a ver, con todas estas herramientas que os acabo de describir, ¿por qué necesitamos más herramientas para proteger a la persona consumidora de un producto o la persona usuaria del servicio? ¿Por qué las necesidades? Pues bueno, esto lo voy a intentar explicar, pero para intentar explicar esto, voy a ceñirme de la importancia de esta normativa, de este derecho del consumidor, porque el notario, igualmente, yo aprendí que existía este derecho, quizás no tanto en la universidad, lo aprendí cuando estudiaba notarías en la oposición, porque resulta que tenemos varios temas del programa que habla de esto. No uno, no, ni dos. Tenemos varios. Y el tema 59 civil nos dice la protección del consumidor, condiciones generales de contratación. Tema 77 de civil, préstamos usurarios y la protección del consumidor. Tema 36 de mercantil, el crédito al consumo, la protección al consumidor. Tema 48 de hipotecario, legislación de protección de consumidores en materia de hipoteca. Señores, tiene que ser importante. Hay muchos epígrafes que hablan en situaciones de contratación de protección del consumidor en el programa de notarías, de opositor al título de notario. Claro, como ya sabemos, la Administración del Estado está obligada a velar por qué. Cojan el artículo 9.3 de la Constitución española y verán. La Constitución garantiza el principio de seguridad jurídica. ¿Y cuál es el principio de seguridad jurídica? Pues es un principio fundamental, la seguridad jurídica de todos sus administrados. Y eso lo dice la Constitución en relación al Estado. ¿Y por qué es tan importante? Porque, señores, la seguridad jurídica y la prevención en el tráfico jurídico lo que hace es curar, pero no es curarlo, prevenir, porque cuando se cura el daño ya se ha producido. En cambio, es mucho más importante prevenir y evitar que se produzca ese conflicto, prevenir y evitar que se produzca el daño. Esa es la seguridad jurídica preventiva, nuestra función. Y si excepcionalmente no es posible, entonces hay que poner los medios más adecuados para buscar la solución más sencilla y fácil al conflicto. La legislación del consumidor es tan importante que si el artículo 9.3 de la Constitución española nos habla del principio de seguridad jurídica preventiva en materia de consumidor, se desarrolla en el artículo 51. Y en el artículo 51, ¿qué nos dice? Pues que los poderes públicos garantizan la defensa de consumidores y originales y los protegen los legítimos intereses de los mismos y promueven información y educación de los consumidores. Eso dice el artículo 51. Y entonces, bueno, pues claro, hay que desarrollarlo porque la Constitución es imperativa, hay que cumplirla. Y entonces se desarrolla a través de normativa estatal y normativa autonómica. Entonces aquí tenemos la gran dispersión y, bueno, vamos a la normativa estatal, la general. No me voy ahora, después ir a otra, pero vamos a la general. En la general, si me voy a la ley de 13 de abril del 98, condiciones generales de contratación, ¿dónde aparece el notario? Sí aparece, y aparece en el artículo 23. ¿Y qué nos dice el artículo 23 de la ley del 98? El notario advertirá, dentro de los ámbitos de su aplicabilidad, los aspectos generales del caso concreto. Y los notarios velarán en su función pública por el cumplimiento de los documentos y advertirán de la obligatoriedad y el notario hará constar que el contrato, las condiciones que trata. Bueno, todo eso ya lo sabía. Todo eso me lo dice la legislación notarial que os he dicho antes. Pues aquí insisten que tenemos que cumplir. Bien, no hay problema. Otra ley, el Real Decreto Legislativo 2007 sobre Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Esta ley se remonta a la ley del 84, que no hacía ninguna mención al notario. No obstante, hubo una modificación en el 98 que sí introdujo el artículo 10, una referencia al notario. ¿Y qué decía? Que el notario en el ejercicio profesional de su función pública no autorizará contratos donde hayan inscritas condiciones generales de contratación e informarán a los consumidores sobre los asuntos de competencia e informarán. Es decir, no, velarán por el interés del consumidor. Y esto se repite
en el Real Decreto Legislativo 2007, que hace referencia, evidentemente, a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, donde, en definitiva, el artículo 81 y 84 hacen referencia a los notarios. Y el artículo 81 dice, el notario informará. Y redundante, siempre informamos, ya lo dice la legislación notarial. El 84, autorización de las cláusulas abusivas, que dice, oiga, que los notarios no autorizarán contratos en que pretenda inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia escrita en el registro general de condiciones. Muy bien, este artículo es inoperante. ¿Por qué? Porque este registro prácticamente no ha existido, no existe. Es decir, hay 4 sentencias, no funciona, no es operativo. Con lo cual, estos 2 artículos no nos dan grandes herramientas novedosas para defender a la persona del consumidor y a la persona del usuario. Y además insisten en lo mismo. Advertir, velar, constar, informar. Nada nuevo bajo el sol, señores. La legislación notarial ya lo decía todo esto. En Catalunya, porque estamos en Catalunya, vamos a referirnos al Codi de Consum de Catalunya. El Codi de Consum de Catalunya és de l'any 2010, d'acord? Però en l'any 2014 què va passar? Pues va passar que hi havia una directiva i que van dir ens hem d'adaptar y van a hacer una mena de transposición, o hicieron hicieron una especie de transposición de esa directiva, porque no somos Estado, una transposición. Bien, ¿y qué dijo? Pues introdujo precisamente en materia de créditos y préstamos hipotecarios la protección al consumidor que ya la directiva decía que tenía que ponerse. Y efectivamente, en materia de la vivienda, ya el Código de Consumo, en el artículo 123.10, hace una referencia a los notarios. ¿Y qué nos recuerda? A los notarios. Dice, hombre, los consumidores tienen el derecho absoluto de informarse. Claro que sí. ¿Y los notarios qué hacen? Pues, hombre, los notarios tienen que recibir a estos señores para dar con una antelación suficiente, al menos de 5 días, dice, de les sea comprensible la siguiente información. Hay que recordar que ahora tenemos el acta de transparencia, pues ya todo esto ya queda cumplido, es evidente, ya queda cumplido. Antes no teníamos el acta y teníamos los 5 días que tenían que venir a informarse obligatoriamente si querían, pero había esa opción que les daba la ley. Entonces, ¿ahí qué teníamos que informar? ¿O qué dice el Código de Consumo de Cataluña que informemos? Pues el contenido de la escritura, las consecuencias jurídicas y económicas en todas las personas que intervengan, terceros, hipotecantes, avaristas y tal, la ejecución en caso de impago, las fluctuaciones de los intereses en el mercado, ampliaciones de la garantía, derechos y obligaciones que comporta ese contrato de crédito o consumo, información relativa al arbitraje, que se han cumplido las obligaciones formales, comprobaremos si esa documentación ha sido entregada, que no hay cláusulas abusivas, el respeto que se ha cumplido y que las personas estén todo evidente informadas y tal y cual. Lo mismo, deber de información. Deber de asesoramiento, profesionales del derecho, o sea, nos lo decía la propia legislación notarial. En cuanto a la información personalizada, en Cataluña son 14 días naturales. En la directiva europea y en la ley de contratos de crédito e inmobiliario son 10 días. ¿Por qué 14? Yo digo, bueno, tendrán más información y es necesario y tal. Bueno, como en el anterior webinar defendí, yo estoy por la unificación de 2 y reducirlo a 10. Porque me he encontrado casos en el despacho que me vienen y dicen, oiga, no, que es urgente, que no puedo esperar los 14 días, que el banco se me ha retrasado, lo sé todo, tengo que firmar antes. Digo, no, que la ley me dice, no, es un derecho que no se podemos renunciar, es un derecho de tal. ¿Y cuál es mi sorpresa? Ah, que sí es renunciable. ¿Cómo que sí es renunciable? Pero no hemos dicho que el derecho del consumidor no es renunciable. No, pues sí, en este caso sí. Tengo una resolución de la Dirección General de Entidades Jurídicas de 12 de julio del año 2017 que dice, mire, en principio el derecho del consumidor no es renunciable, pero el derecho no es renunciable. Ahora, los días, pues depende de tal, en una acta separada con todas las... Es decir, que me admiten la renunciabilidad a 10 días porque dicen, bueno, la directiva lo dice, tal, pues sí, es posible y tal. Hombre, unifiquemos, por favor, unifiquemos, que ganamos todos. No puede ser que un documento allá pueden ser 14 y aquí sean 10, o 10 aquí y allá 14. Unifiquemos. Esto no es bueno para el buen funcionamiento. Unifiquemos. Y la directiva, y con 10 días la misma resolución reconoce, no, puede estar perfectamente informado. Tómense las garantías, todas las que quieras, siempre las tomamos. Es decir, la idea es esa, ¿no? Normativa estatal en materia de préstamos. Infinita, muchas. Tenemos la Ley 94, subrogación y modificación de préstamos, la Ley 98, venta de plazos a fin de facilitar la adquisición, 2007, las hipotecas inversas, 2009, el consumidores, préstamos y servicios de intermediación, la celebración de préstamos y créditos, 2011, la economía sostenible que regula el préstamo, crédito y protección al consumidor, otra del 2011, la 16, de contrato de crédito al consumo, y la orden, voy a la orden, de 28 de octubre de 2011, que es la que aplicábamos hasta la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Que es la que aplicábamos, que es aquella que nos hacía intervenir, asesoramiento y tal y cual. Bueno, pues esta ley
tenía el artículo 30, 3 y 4. En el artículo 30, 3 y 4 decía, mira, los notarios pueden denegar. ¿Qué podemos denegar? La autorización de las escrituras de préstamo cuando veáis que no se ajuste a la legalidad. Pues bien, nuestros amigos vecinos nuestros nos pusieron un recurso ante el Tribunal Supremo que la sentencia de 7 de marzo del 2016 anuló parcialmente este artículo diciendo, oiga, la orden no es correcto colocar, falta habilitación legal para ello y por lo tanto no pueden ustedes denegar, no pueden. Ojo, pero sí el resto del artículo queda vigente, ¿eh? Informen, asesoran, adviertan, velen, todo eso sí. Bueno, ya lo hacíamos, esa función de advertencia. Muy bien. En esta misma línea de no poder denegar ningún tipo de autorización está el artículo 129.2f de la ley hipotecaria, cuando dice que el notario, evidentemente, si ve alguna cláusula que no es la correcta, lo pondrá en conocimiento del deudor y del acreedor, y en su caso del avalista hipotecante, a los efectos oportunos. Es decir, espabilense. Yo les digo, espabilense. No es la solución adecuada, entiendo. Y entonces, ante este tipo de clausulado, ¿qué puedo hacer? Evidentemente, el notario, la regla general es que va a autorizar y advertir sobre esa posible nulidad de las cláusulas que pueda ver. Y el no autorizar, hombre, será excepcional, tiene que estar en la lista negra del artículo 82 del texto refundido, o tiene que vulnerar expresamente una norma imperativa en esta materia, como podría ser el 114.3 de la ley hipotecaria en materia de intereses de demora, sea superior a 3 puntos, o bien hay una sentencia inscrita en el Registro General de Condiciones de Contratación. Estas ya te digo poco. Pero aparte de esta orden y esta ley y tal, hay la ley del 2013, que esa nos dio una muleta, no sé, eso que a los notarios no nos acabó de gustar, que es la que decía el artículo 6. Mire, expresión manuscrita. Es decir, el prestatario tiene que manifestar de puño y letra, escrito por él, que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato, que lo ha entendido todo y todo lo ha hecho perfecto. Y escrito y firmado por él. Esa era la famosa expresión manuscrita, que evidentemente esta ley que puso la expresión manuscrita ignoraba la función nuestra, el otorgamiento de escritura, que implica la obligación de leer, asesorar, firmar, que es el reflejo de su voluntad. Bien. Afortunadamente, esta expresión manuscrita fue derogada por la ley de créditos del contrato de crédito inmobiliario del 2019, que esta ley va con retraso. ¿Cómo que va con retraso? Sí, va con retraso. Tenía que transponerse en marzo de 2016, como muy tarde, porque la directiva así lo decía. Oiga, transpóngase, les damos un plazo. Pues no, nosotros 3 años más tarde. ¿Comentarios? No hago. Ustedes mismos háganse sus comentarios. ¿Cuál es el objeto? Pues es el de siempre. El objeto de esta ley es proteger a las personas físicas, deudoras, fiadoras, garantes de préstamos, para evitar, las normas son imperativas y que los actos nulos en fraudes y la renuncia tampoco se ve tal, bien, todo eso, tal. Y en el preámbulo 4 volvemos a salir los notarios. ¿Y cómo salimos? Un recordatorio en la relación contractual. ¿Qué nos dice? Se atribuye al notario la función de asesorar imparcialmente al prestatario. Se aclara y tiene que aclarar los nudos que puede suscitar el contrato. Y tiene que comprobar que se han cumplido los plazos, las entregas y tal. Perfecto, nos hacen recordatorios. Y me voy a 2 artículos, 3 artículos de esta ley. 14, 15, 22, que son las que nos afectan a nosotros. Artículo 14, las normas de transparencia. Bueno, toda la documentación que tiene que entregar con 10 días naturales el banco, que está escrita, que son una hoja entera. No es un artículo, es una hoja. Entonces, el artículo 15, otra hoja. Y aquí es el notario. ¿Cómo interviene el notario? Pues, hombre, el notario, lo que dice aquí, dudo que se pueda cumplir en 5 minutos. Parece que no, ¿eh? Dudo que se pueda cumplir en 15. Tiene que ser muy listo el cliente. Lo normal nos vamos entre 30, 45 o 50 minutos. Y aquí hay notarios que me dicen, oiga, 1 hora me ha tenido. Porque era extranjero, no te llevaba nada, tú, no sé qué. 1 hora con el acta, gratuita. O sea que en 5 y 10 minutos, ojo. Porque si cogemos el artículo 15, nos dice, el prestatario habrá de comparecer ante el notario para recibir el asesoramiento que verificará la documentación, el cumplimiento de los plazos, las cuestiones planteadas por el prestatario, el asesoramiento prestado. En todo caso, deberá informar individualizadamente de todas y cada una de las cláusulas de manera que se enteren perfectamente en referencia expresa sin que sea suficiente una afirmación genérica. Y además al final tienen que hacer un test y usted tiene que ver que el test lo hagan bien, que estén enterados y que no haya errores en ese test. Y ahí entonces extiende usted la. Y esto tiene que ser con toda persona física, fiadora, garante, prestataria, todos.
Todos los que estén ahí hagan el test y entérense por el notario de lo que puede pasarles en el caso de incumplimiento. Si ve que esto no se hace o no tal y cual, no autorice el acta. Y si no, pues el contenido, cuando dice, se presume íntegro, ya nos dice, hombre, lo de la fe pública, pero eso no es que lo repita, ya sabemos, la fe pública dice íntegro, o sea, es que ya está. La escritura tiene que, cuando hagamos el préstamo, haremos la reseña que hemos hecho el acta, cojonudo, muy bien. Y el artículo 22, ¿qué nos dice? El registrador no inscribirá a no ser que esté la reseña puesta. Bien, perfecto. El notario no autorizará si hay la acta. Muy bien. En cuanto a la reseña que no esté puesta, aquí me quiero referir a una reciente resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 30 de julio de 2021, donde suspendía la inscripción de un préstamo hipotecario a un compañero nuestro de Manresa, recién ingresado, del Claudi Martín Gés, que era opositor de esta academia, o sea, que fue alumno de esta academia nuestro. O sea, lo tuvimos aquí hace nada, en un año y medio o dos. Pues este señor ha puesto un recurso porque no entendía cómo la registradora de Manresa le decía, oiga, no me ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones precontractuales que impone la legislación de consumo de Cataluña. Y un día me llama y me dice, oye, tú, que no puedo hablar con esta señora, que no se pone, me dice tal, ¿y qué hago? Y me dice, no, ¿qué hago? No. Y yo digo, ¿qué quieres hacer? ¿Un recurso? Pues nada, los servicios del colegio a tu disposición y tú en la cabeza. Y encantado, ha ganado el recurso, lógico. El acta cumple todos los requisitos, absolutamente todos. Que el Código de Consumo no podía prever porque además era imposible porque no había la obligación del acta. El acta cumple todos y sobradamente, o sea, se cumplen todos. Es evidente lo que reconoce, es una evidencia, vamos. Total, que el acta lo que hace es integrar el control de legalidad, comprobar que la documentación se ha entregado, el asesoramiento personalizado, la realización del test y la declaración de que comprende la operación. Eso no se hace en 5 ni 10 minutos. Eso no se hace en 5 o 10 minutos. Por lo tanto, y ahora sí vuelvo a la pregunta. ¿Por qué no son suficientes las herramientas que ofrece la legislación notarial y necesitamos de estas muletillas adicionales, de estas leyes que nos recuerdan de cómo tenemos que ejercer o cómo tenemos que hacer la función? Si tenemos toda una legislación notarial con todo esto. El recordatorio lo que nos dice es que todas estas advertencias, verán, toda alguna, yo creo, yo lo he enfocado más bien como una reprimenda, es decir, nos hace una reprimenda. Dice, oiga, ustedes que se han olvidado de algo, porque tenemos que recordar, ¿dónde está su lex artis? ¿Dónde está ese artículo 145 del reglamento notarial? Yo digo, hombre, pero si hace siglos que estamos cumpliendo con esto y el 147 también nos lo dice. ¿Y por qué nos lo recuerda? Dice, hombre, es que antes había unos contratos, pero ahora tienen ustedes unos contratos de adhesión, esos préstamos en masa, con esas condiciones generales de contratación. Entonces, ¿qué hemos hecho mal aquí para que nos den todo esto? Pues, hombre, es que resulta que ha habido una avalancha de demandas en los tribunales que han quedado colapsados en relación con préstamos donde ha intervenido el notario. Con lo cual, el principio aquel tan famoso de nuestro admirado jurista y notario Joaquín Costa, donde decía notaría abierta, juzgado cerrado, pues hombre, aquí parece que ha quebrado o se ha resquebrajado, porque parece hay juzgado abierto, pero a pesar de que la notaría está abierta. Entonces, claro, el problema es que algo de esa seguridad preventiva jurídica nos ha fallado. Es decir, ¿qué sucede aquí? Y esa es la reflexión. La intervención notarial no ha despejado las dudas acerca de la validez del consentimiento al no haber sido garantía suficiente de que la persona prestataria conociera o entendiera el total contenido del contrato que le impuso el prestamista. Esa es la reflexión. Con lo cual viene de todo esto. Evidentemente, la contratación en masa es un fenómeno de nuestro tiempo, donde hay efectivamente los monopolios y donde evidentemente el coste no permite mantener diálogos individualizados, no lo permite. Con lo cual, efectivamente, lleva a la imposición de unas cláusulas generales y unas condiciones que no per se son ilícitas en absoluto. Pero ojo, aquí el notario tiene que tener mucho ojo, porque esto de la contratación en masa y este tipo de documentación es un caramelo. Claro que es un caramelo para todas las notarías, va muy bien, tal, pero es un caramelo envenenado. Ojo, no olvidemos que el diálogo no puede ser sustituido por un monólogo. Y no olvidemos que ahí tiene que haber el asesoramiento, esa voluntad informada, esos principios fundamentales de nuestra función notarial. Y que efectivamente esos recordatorios de expresión y actas de transparencia y de expresión manuscrita son un aviso que nos hace el legislador. Dice, oiga, apliquen ustedes su lex artis. Los principios del asesoramiento, la voluntad informada, incluso en los contratos en masa, incluso en esos contratos. Por lo tanto, le damos unas muletas para que no se me caiga del todo, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, yo veo que de alguna manera esta problemática ya
si cogemos las jornadas de Poblet, este libro de aquí, editado por el Colegio Notarial, aquel entonces se llamaba de Barcelona, con la colaboración de otros colegios, qué bonito y qué bien, ¿no? De Barcelona, Zaragoza, Valencia, Madrid, Coruña, Valladolid, Baleares, Sevilla, Burgos. Estas jornadas de Poblet se celebraron 10. Se celebraron las 2 o 3 primeras en Poblet y luego fueron en distintos lugares de España, en Sevilla, en Madrid, en Compostela, en Baleares, en Valencia. Es decir, y realmente si ustedes cogen el prólogo, ilustrado aquí perfectamente por Juan Vallet de Goitisolo, donde hace una alabanza de todos, un poco, y hace un resumen pequeño de estas, y nos vamos al final y vemos que, oiga, los temas son de actualidad, y hablamos del año 60 y 70. Dice, compañerismo notarial, bien, examen de conciencia de la ley a los 100 años. Misión del notario en cuanto universitario, muy importante. El notario tiene que estar en la universidad, tiene que estar implicado no solo en los despachos, sino en la sociedad, muy importante. El notario forma parte de la cédula social. La verdad en el ejercicio de la profesión, los estudios en materia de relación en compañeros, el deber de imparcialidad, la vocación notarial, el notario frente al futuro, el notario y su función asesora. Aconsejo de Luis Figafaura y aconsejo la lectura de este documento. La formación y selección del notario, el notario en la sociedad, el arte y deber de escriturar, el notario en la juventud, experiencia y proyectos de porvenir. Esto fue escrito por unos señores notarios que ya no están, pero eran genios, 62 al 71. O sea que recomiendo lectura. Y aquí esto me ha servido de inspiración un poco también para lograr, porque cuando el decano me dijo, oiga, hay que hablar de esto, yo digo, lo que usted mande, ¿no? Lo que usted mande. Entonces, pues si hay que hablar de esto, pues vamos a hablar de esto. Y entonces me busqué asesoramiento, me busqué información y me encontré con este libro, con lo cual me aportó mucho, ¿no? Entonces, la pregunta es, claro, ante todo esto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues evidentemente porque resulta que hay algunas preguntas que no son infrecuentes en la sociedad, vosotros lo podéis saber. Dice, no, al notario le he visto un momento, o sí, me ha mirado mi ADNI, se ha despedido rápido y tal, ha comprobado 4 cosas y tal. No prisas, no prisas. Es decir, ojo que estamos ante minutas redactadas por el empresario. Estamos ante contratos de adhesión, donde la función aquí se nos reduce, porque o lo tomas o lo dejas. No podemos aquí tocar el clausulado, porque el redactor de la minuta no somos nosotros. Y aquí, ¿cuántas veces hemos oído? Oiga, no me toque nada porque si no, no se firma. Un gestor de la entidad que venía aquí, no me toque porque esto ya me viene a mi hecho, ¿no? Entonces, claro, además hay cláusulas difíciles de explicar y de entender. Incluso el que las ha hecho, yo entiendo, creo que no, ni las entiende. Explíqueme la cláusula que ha escrito. Claro, entonces, claro, esa minuta redactada es una minuta que de alguna manera nos reduce, nos desvirtúa esa función de redactor, de autor del documento. Entonces, claro, convierte un poco esa escritura o instrumento público en un requisito de inscripción en registro, porque no intervenimos en ese redactado, ¿no? Es un trámite como casi burocrático el que intervenga el notario, ¿no? Y, claro, incluso estos operadores lo que hacen para facilitar las cosas es concentrar las escrituras en algunas concretas y únicas notarías, que no parece que sea lo correcto. Es que la contratación en masa, de alguna manera, en este sentido, lo que lleva es al notario gerente, al notario empresa. Claro, el día tiene 24 horas y la semana 7 semanas. O sea que, claro, esto está reñido con un exceso de numeración. Claro, sabemos lo que podemos... A ver, todos somos, señores, somos adultos. Yo sé, si cumplo mi función de notario y tengo lo que tengo y la función, sé lo que tardo en hacer las cosas. No me vengan a ustedes a vender otra historia diferente. Por lo tanto, hay una numeración al día, a la semana, al mes o al año que parece que dice, hombre, hay algún resquebrajamiento, no sé. El buen hacer, señores, el buen hacer de las primeras espadas del notario se valoran, no se valoran por los números que hace. No, señores, se valoran por el buen hacer. Por el buen hacer. Y el buen hacer es enemigo de lo numeroso. Y yo estoy convencido de que todos los notarios queremos el buen hacer. Hay que practicarlo, hay que encaminarse al buen hacer. Entonces, en definitiva, a mi entender, actuaciones rápidas que conlleven este tipo de actuaciones perturban la buena marcha de nuestra función y desalientan a muchos compañeros, muchos notarios, que entienden que el notario y la deontología van unidos en la aplicación de esa lex artis que hablaba antes notarial.
La función del notario no consiste para mí, por lo tanto, en ser un gerente, sino no es una máquina de producir documentos y para mí concretamente se presta a personas, no se presta a series y a números, que hay una función de información, una función esencial que requiere ciencia, paciencia, prudencia, información clara, detallada, necesaria de quien solicita nuestros servicios, llámese cliente, consumidor, usuario, vecino, amigo, conocido o saludado, me da lo mismo. Pero que cualquier persona que venga a la notaría pueda entender sin dudas qué es lo que va a firmar, cuál es el contenido, hay que equilibrar esas posiciones. Y esta conducta, en definitiva, es lo que genera confianza. Y la confianza es lo que engrandece nuestra función. Es decir, hay que saber escuchar, explicar y entender lo que han querido decir para darle jurídicamente la forma adecuada. Es decir, que las consecuencias sean las que han buscado y que esa previsión sea cierta y que vaya a funcionar no solo a corto, sino a medio y largo plazo. Que eso que se ha escrito en la escritura se va a cumplir. No será objeto de discusión. Es decir, que la previsión, señores, es propia de las sociedades avanzadas. Y las sociedades avanzadas que practican la previsión, en definitiva, tienen confianza en sus instituciones. Y esa confianza, nosotros somos una de esas instituciones que tenemos la obligación de dar confianza en aras a la seguridad jurídica preventiva que la Constitución y el Estado nos delega a través de la fe pública. La confianza notarial se ha ido construyendo en no los últimos 150 años de la ley, no, antes, siglos antes. La función del notario existe desde muchos siglos anteriores. Y esa confianza que se ha ido labrando y ganando es por un comportamiento muy loable, ético y profesional de muchos notarios, algunos significados, otros más modestos e incluso de anónimos. Pero todos esos notarios han ayudado a que hoy estemos aquí y que podamos decir que ejercemos una función social y una función que da seguridad a la sociedad y que funciona. La confianza se gana cuando la persona que viene a ver al notario encuentra efectivamente al notario que le atiende, con ciencia, delicadeza y probidad. Y paciencia, evidentemente. Hay que ahuyentar las prisas, enemigas de toda función. Y además, esas prisas lo que hacen que es incluir el relajamiento en el control y el relajamiento en la información y el asesoramiento. Con lo cual ahí la imparcialidad quiebra un poco. La persona que tenemos delante, esa persona que va a pagar nuestros honorarios a través del arancel y nuestra actuación, probablemente no la volvamos a ver. Y esa persona es un representante de toda la sociedad, de todos. Y cuando nos lleva, esa persona tiene que llevarse la impresión de que ha estado ante un profesional que reconforta, no ante un simple funcionario que apenas ha visto, que no sabe ni cómo se llama, ni le ha comprendido bien lo que ha dicho, y le ha hecho una lectura rápida, un frío apretón de manos y todo para pues, ir rápido porque hay más cosas que hacer, ¿no? Hay otras cosas que hacer. No puede ser un título habilitante de inscripción en registros. No tiene que ser cuando decimos que encuentran, firman la escritura y se adecua a una simple cláusula de estilo. No, no puede ser. No somos legitimadores, no somos máquinas. Es decir, no podemos ir por unos derroteros donde nos vamos a estrellar. No podemos ir. Es decir, hay que dar estima y valor a lo que hacemos. No somos simples legitimadores o autenticadores. Aportamos, señores, mucho más aportamos. Y está en nuestras manos el que no en defraudar a esa sociedad a la que servimos, que no nos olvidemos, y a nuestros antecesores que hicieron que esta profesión, la nuestra, la función notarial, la profesión notarial, valga la pena. Y para eso quiero concluir con una cosa, con las 7 reglas del escritor canadiense Robert Blonden, que decía: ¿qué eligen las personas para ser felices ante la alternativa del consumismo? Y dice, mira, las personas felices son aquellas que anteponen y saben anteponer lo esencial a lo accesorio, el ser al tener, lo útil a lo agradable, lo duradero a lo efímero, lo suficiente a lo excesivo, lo imprescindible a lo superfluo y las necesidades a los deseos. Con lo cual, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias, señor decano, muchas gracias al colegio y aquí acaba mi intervención. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias por tu brillantísima intervención, además perfectamente ajustada al tiempo como buen director de opositores Sí. que es. Pues ahora abrimos, si consideráis conveniente, un turno de preguntas. Los que estáis online podéis hacerlo a través del chat, o bien escribiendo la pregunta, o bien pidiendo que os demos conexión o de palabra también con imagen. Únicamente, Álvaro, lo único que apostillaría es que realmente la inmensa mayoría de los notarios están en el grupo grande, en el grupo Afortunadamente, de los si no, no estaríamos aquí. Digo, porque si no podría dar la impresión de que tenemos ahí un problema serio, lo que ocurre es que ante cualquier... Ya sabes que lo pequeño se magnifica. Ese es el problema, lo grande y lo bueno no se ve. Exacto, entonces se habla de casos concretos en los cuales se actúa, pero que la buena praxis es la que se mantiene. Evidentemente, eso está claro. Y tenemos esa eso lo notamos cuando vamos y se nos refieren a nosotros y efectivamente sentimos. Es una de las pocas instituciones, creo, dentro del Estado que efectivamente se mantiene ese respeto, ¿no? De alguna manera se respira. Yo por lo menos doy constancia de ello, de que a mí siempre me han tratado en todas partes que he ido con una gran exquisitez. El problema efectivamente es que como la excepción es la que hace ruido, que hace mucho ruido. Claro, es lógico. Si no, no sería noticia. La mayoría fuera así. Pues no parece que haya preguntas. Es tan contundente en tu exposición que yo creo que nadie se atreve ni a rebatirte ni a preguntarte, porque creo que ha sido clarísimo. Pues te felicito, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. El esfuerzo que has hecho por estar aquí hoy y darnos esta charla. Y también me vais a permitir que agradezca especialmente, como es el primer acto que hacemos en esta sala, el trabajo que han realizado el personal del Colegio Notarial de Cataluña para conseguirlo, luchando contra la escasez de materias primas, porque realmente la tecnología casi ya es una materia prima, cualquier dispositivo de los que manejamos, y hemos conseguido tener en tiempo, en la fecha que queríamos, este estudio. Yo creo que ha sido bastante novedoso. Aún nos falta algo de material, por eso no ha tenido el dinamismo que queríamos, y por lo tanto agradezco a Rosa, a Ferran, a Sandra, a Ana, a Marta, a Iván y a Dani el esfuerzo que han hecho todos para que podamos disfrutar de este espacio. Entonces, el próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 7:30 tendremos una nueva webinar. Muchas gracias a todos. Hasta el miércoles que viene. Muy bien, gracias. Bueno.